Hola, hoy te vamos a hablar de cómo preparar una media maratón, una carrera en torno a los 21 kilómetros. Bueno, lo primero, vamos a hablar de rasgos muy generales, pero lo primero que necesitamos es una gran motivación. Esa motivación es lo que me va a poner en el movimiento y esa motivación va a depender de muchos factores, pero si no tienes esa motivación que te lleve a correr, a hacer esa competición, va a estar complicado. ¿Qué va a provocar la motivación? La motivación va a provocar producción de dopamina. Es la hormona de la motivación. Entonces lo primero que necesitamos es una motivación. Correr por correr sin motivación te va a complicar mucho la preparación, ¿vale? Esta dopamina, fíjate que va a provocar que la contracción muscular tenga un gasto calórico incluso del 50% menor que una contracción serotonérgica. Entonces lo primero que necesitamos es una motivación. Y después, por supuesto, hay que correr. Hay que salir a correr y a entrenar con su esfuerzo en tiempo, esfuerzo físico y demás. A tener en cuenta para una media maratón. Primero, ¿qué has hecho antes de decir voy a prepararme esta media maratón? Te recomiendo que mínimo hayas corrido alguna carrera de una media distancia, 10, 12, 8 kilómetros. Por lo menos que hayas competido algo, ¿vale? Y una vez que ya te decides en correr esos 21 kilómetros, pues vamos a empezar con una preparación, ¿vale? Con una preparación, donde vamos a distinguir de diversas formas los corredores, ¿no? Porque podemos tener corredores de 6 minutos kilómetros, corredores que se acercan a los 5 minutos kilómetros, 4 y la élite que ya será cercana a 3 minutos kilómetros. Evidentemente no va a ser la misma preparación en cada nivel, ¿vale? Aquí sí te diría que conforme te acerques aquí, incluso sin acercarte, pide recomendación a un preparador físico que esté especializado en todo este tipo de carreras, ¿vale? A grosso modo, para preparar una media maratón, pues tendremos que hacer, a grosso modo, todo el mundo que está en el mundo del deporte lo sabe, una tirada larga, tiradas cortas y hacer series, ¿vale? Con tirada larga, tirada corta, vamos a trabajar el umbral aeróbico, ¿vale? Y con la serie vamos a trabajar el umbral anaeróbico, que está más que demostrado que haciendo series, yendo al umbral anaeróbico, vas a conseguir mucho rendimiento. Recomendación en esas 8 o 12 semanas de preparación, pues que una vez en semana hagas una tirada larga, no tienes por qué acercarte a los 21 kilómetros, te puedes quedar en 17, en 18 y tiradas cortas de 1 a 3 en semana donde te puedes quedar en 8, 10, 12 kilómetros. Y una vez en semana por lo menos hacer series de, por ejemplo, de 1000 metros donde bajes un poco y te acerques a tu umbral anaeróbico, ¿vale? Y tener en cuenta que muchísimos de los fracasos en las carreras está detrás de un sobreentrenamiento, ¿vale? Imprescindible que la semana previa casi no corras, simplemente salgas a rodar y que esto lo hagas con, como yo siempre digo, con cariño. No tienes por qué esforzar demasiado, deja que el cuerpo va guardando memoria y va entrenando, pero no llegues al sobreentrenamiento porque esto te puede llevar a fatiga el día de la carrera y a que no consigas tus objetivos. Pero aparte de esto, que como ya te digo, ponte en manos de un preparador físico especializado, te voy a hablar del entrenamiento invisible. ¿Cuál es el entrenamiento invisible? Pues todo lo que acarrea a un buen estado de forma y a tu salud. Porque te recuerdo que si vas a hacer una media maratón, aparte de ese gran reto que te propones, todo tiene que ir encaminado a tener un buen estado de salud. Entonces te voy a hablar de entrenamiento invisible. Primero, el trabajo compensatorio. No solo es correr, necesitaremos trabajar tren superior, posiblemente piscina, trabajo de core, fortalecimiento de cinturón pélvico, abdominales, trabajo con TRX, trabajos funcionales. Todo este trabajo compensatorio va a aumentar tu rendimiento y va a hacer que evites muchas lesiones de todo tipo. Pero lesiones, sobre todo en miembro inferior, fortaleciendo tren superior y haciendo un trabajo compensatorio. Otra cosa muy importante es el descanso nocturno. Descanso nocturno. De noche es cuando el músculo al que tú lo has sometido a un esfuerzo durante el día tiene que regenerar, ¿vale? Entonces, tener unas buenas horas de descanso, si tu descanso no es todo lo potente que se debe, pues quizás ayúdate con magnesio, ayúdate con melatonina o con algún suplemento que te ayude a descansar, porque en el descanso vamos a conseguir una buena regeneración de la musculatura. Entreno en ayunos. También esto es muy importante porque el entreno en ayuno va a favorecer la beta oxidación de grasas, ¿vale?
Si nosotros siempre entrenamos con reserva de hidratos de carbono, mi organismo va a obtener el ATP, la energía de la glicolisis aeróbica, también posiblemente anaeróbica. Pero si nosotros hacemos algún entreno en ayunos, todo esto hazlo de forma progresiva, mi cuerpo va a conseguir entrenamiento para obtener la energía de la beta oxidación de grasa. ¿Qué conseguimos con esto? Pues que si entrenas en ayuno de forma progresiva, posiblemente jamás tengas una pájara, porque la grasa es una reserva ilimitada. Entonces tu cuerpo irá cogiendo ese ATP de la glucosa y de la grasa, ¿vale? Horarios de entreno. Bueno, aquí tendría que recomendarte, acércate al horario de la carrera. Hoy en día con la jornada laboral posiblemente sea complicado, pero tener en cuenta que el día que tengas libre, acércate al horario de la carrera y ten en cuenta que siempre que hagas una actividad más intensa, no puedes hacerla de noche. ¿Por qué? Porque de noche vas a descargar más adrenalina, más cortisol, hormonas de estrés. Y estas hormonas de estrés van a interrumpir tu descanso nocturno. Entonces, siempre que tu entreno sea nocturno, acercándose ya a ciertas horas nocturnas, pues que sea un entreno más liviano. Y los entrenamientos más intensos, hazlos en día, a media tarde o por la mañana, para no interrumpir el descanso nocturno, ¿vale? Estiramientos, algo muy controvertido. ¿Estiramos o no estiramos? Mira, en mi experiencia como fisioterapeuta y como deportista, te aconsejaría que hicieras estiramientos, pero en la vuelta a la calma. Es decir, terminas de entrenar, ducha y una vez que el cuerpo haya bajado el tono, entonces aquí es donde debes de implementar estiramientos. Porque el estiramiento va a hacer que el músculo tenga esa elasticidad para que cuando lances la pierna, el músculo antagonista relaje y la amplitud de la zancada sea la óptima, ¿vale? Entonces, estiramientos muy aconsejables, acuérdate, en la vuelta a la calma, nunca justo después de terminar de correr o de entrenar, porque el músculo está en un tono alto y entonces no tiene sentido el estiramiento. También habrá que tener en cuenta la alimentación, donde te recomendaré que las cenas sean muy livianas y que evites alimentos como azúcares, bebidas de todo tipo, el exceso de trigo, baja el consumo de trigo, baja el consumo de lácteos y aumenta frutas, verduras, tubérculos, como fuente de hidrato de carbono, arroz, proteína en pescados, mariscos, moluscos, huevos, ¿vale? Y evita todos los alimentos anteriores porque son muy inflamatorios, no te van a llevar a ningún beneficio, ¿vale? También resaltar que si quieres entrenar y a cierto nivel, el músculo consigue sobrecargas y fibrosis. Y esto hay que combatirlo con descargas. Entonces también te animo a que visites a tu fisioterapeuta de confianza para que él practique ciertas descargas. Este entrenamiento invisible te va a llevar a un rendimiento muy alto. Es mucho más potente de lo que creemos. Y ya se sabe que las descargas, los estiramientos, el descanso, todo esto va a sumar y va a hacer que disfrutes y sobre todo que te acerques a lo más importante de esta media maratón, que es que vas a hacer un reto físico, pero vas a tener que buscar un estado óptimo de salud. Si no buscas un estado óptimo de salud, por favor, abandona. Si te acercas a todas estas recomendaciones, seguramente tu salud se acercará al 10.